Bien, entonces ahora vamos a ver operaciones con vectores. Vamos a empezar con la suma. Y para la suma y la resta, voy a empezar diciendo que existen tres métodos, ¿ya? Para operar vectores, suma y resta. Tenemos el método algebraico, el método del paralelogramo y el método del polígono, ¿ya? Entonces vamos a ver los tres. Todos sirven, ¿ya? Sobre todo el algebraico y el polígono son los que más sirven, pero todos sirven. Entonces, bueno, suponiendo que tengo dos vectores, ¿no? Tengo el vector A, ya lo escribí así, en función de sus unitarios normalizados. Obviamente se puede sumar sin que esté en función de los unitarios normalizados, sino como coordenadas, pero ya lo pongo así. Y tengo otro vector B que igual, ¿no? Otro vector, ¿no? Y quiero sumar. Entonces vamos a hacer la suma A, o sea, el vector A más el vector B. Vamos a empezar con el método algebraico. Okay, todo lo que haga con el método algebraico, bueno, el método algebraico consiste en simplemente sumar las componentes, ¿no? Lo que se suele hacer es, bueno, poner esta suma pero en vertical, ¿ya? Y I se suma con I, J se suma con J y K se suma con K. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué da por resultado esto? 13 más menos 11, ¿cuánto es? 2i. Bueno, 13i menos 11i. 4 más menos 2j, 4j más menos 2j, eso da más 2j. ¿Sí o no? Y metros con metros, el resultado me da en metros. Y este vector de acá se escribe como el vector a más b. No se puede, o sea, no puedo sacarme cualquier otra letra y decir que esto, vector A más el vector B da como está el vector C, que es esto, no puedo inventarme, ¿no? Salvo que el ejercicio me diga, bueno, considere que el vector C es igual sumar a vector A más el vector B o A más B igual a C. Entonces encuentre el vector C, ten en cuenta que A es esto y B es esto, ¿no? Pero si no puedo inventarme de la nada, porque claro, ¿de dónde sale ese vector, no? O puedes también tú mismo definir, decir que el vector A más el vector B es igual a C y luego espeja y luego reemplazas, ¿no? Escribes C es igual a tal más tal y haces así, ¿no? Eso es el método algebraico, ¿no? I se suma con I, J con J. Igual si estuviésemos en coordenadas, como coordenadas, pues bueno, se suman las componentes, la componente en X con la componente en X, la componente en Y con la componente en y la componente en Z con la componente en Z. Ese es el método algebraico, que es el más fácil de todos. Pues necesitamos conocer estos dos son importantes, a ver, sobre todo el polígono. Vamos a ver el paralelogramo primero. Bien, el método del paralelogramo consiste en, primero, graficar ambos vectores. Entonces vamos a graficar ambos vectores. Tenemos ahí A, escogí otros, ¿ya? Entonces ahí me falta poner la escala. Ahí está mi escala. Vamos a graficar. Vamos a graficar el vector A, 4i, o sea que esta es la componente en X, ¿no? Menos 5 en J, acá, ¿no? Entonces este punto origen es mi vector A, ¿ya? Este es el vector A, y el vector E tiene menos I, o sea menos 1, y J tiene menos 6, o sea acá, la unión con el origen, y ese punto es mi vector, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Bueno, yo quiero sumar, ¿ya? Yo quiero sumar el vector A más el vector B. Vamos a hacerlo algebraicamente primero. Ok, vamos a hacer el vector A más el vector B. Lo hago primero algebraicamente porque para que se vea, ¿no? Para que se vea luego la respuesta que coincide. ¿Ya? Entonces esto es menos I menos 6J, ¿no? ¿Ya? Entonces esto da como resultado pues 3I, ya, menos 11J, ¿sí o no? Y eso no, bueno. El método del paralelo es sencillo. Vamos a tomar, ¿okay? Con negro voy a dibujar un vector resultante. Y para sumar estos dos vectores, ok, sumo este más este, o este más este, la suma como saben es conmutativa. Y lo que tengo que hacer es, bueno, tomo mi vector, cualquiera, este por ejemplo, y lo que voy a hacer es un vector paralelo a ese, pero que empiece en la punta del otro. O sea, paralelo, ¿no? Más o menos así, o sea, con esa misma inclinación, digamos, pero acá, ¿ya? Y de hecho, bueno, que tenga la misma medida, digamos, bueno.
Entonces sería justamente así, pues lo dibujo acá, ¿sí o no? Y hago lo mismo con el otro, que sea paralelo a este. Uno paralelo a este, que tenga la misma medida, así, y ahora que empiece acá. Pues bueno, que cierre. Debe cerrar el paralelogramo, que aquí tampoco mal porque no está completamente paralelo, pues digamos, ¿no? Ok, y se forma un paralelogramo, o sea, se forma una figura de cuatro lados, en donde este vértice, donde se topan ambas rectas paralelas, bueno, ambos semirrectas paralelas, esto se va de largo, ¿no? Pero el punto en donde se unen, unido con el origen, es mi vector resultante. Entonces, bueno, aquí sería, bueno, solo puedo tener menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, ¿no? En J. Y en cuanto, pues bueno, en cuanto a X es 3, como se pueden dar cuenta, ¿no? Hoy estaba fuera de cuadro. Así, ¿no? 3, o sea, las componentes de este vector es 3 en Y. Y en J, pues menos 7, menos 8, menos 9. O sea, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Y coincide con lo que lo hicimos algebraicamente. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo más pequeño ya. Vamos a hacer algo pequeñito. Ni siquiera vamos a describir los vectores. Tenemos este vector. ¿Ya? Estoy usando números enteros, pero obviamente pues, puede ser decimales, cualquier número real. Entonces este vector es 2, 1, ¿no? Vamos a ponerlo como coordenadas así súper rápido, para que se vea. Y tengo este vector que es 1, 1. ¿Ya? Entonces si yo hago estos vectores, la suma, ¿cuánto me va a dar? La suma de esos dos vectores me va a dar 3, 2, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago el método del paralelogramo, sería hacer esto, esta misma medida, aquí, así, y esta misma medida aquí, pero con la cola del otro, ¿no? De tal forma que se cierra un paralelogramo donde este vértice unido con el origen es mi vector resultante, es el vector A más B. Ok, aquí hay que poner el resultado también, ¿no? Ahí está, así. Y bueno, entonces este vector, claro, en teoría debería ser acá, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que okay, este vector es menos 1, 1, perdón, había puesto 1, 1. Entonces la resultante es 1, 1, 2, ¿no? Entonces, bueno, debería ser acá, ¿no? Lo que pasa es que soy desprolijo, pero ahí está 1 y 2, ¿no? Se ve. Entonces así funciona el método del paralelogramo. Vamos ahora a ver el del polígono, que es más interesante. El paralelogramo tiene un par de desventajas. La primera es que solamente sirve para sumar dos vectores. Si quieres sumar más, pues ni modo. Igual el método, el algebraico, pues bueno, con ese sí puedes sumar, ¿no? Cuantos vectores quieras, pero si quieres ocupar el paralelogramo solo sirve con dos. De todas formas, lo que puedes hacer si tienes que sumar más de dos vectores y quieres usar el del paralelogramo, pues sería, no sé, por ejemplo, imagínate que quieres sumar esto y este y este, entonces sumas de este y la suma de este y luego sumas con este, o sea que sumas de este más de este haciendo el mismo método, ¿no? Que sería pues lo que ya te digo, ¿no? Hacer las paralelas y hacia la suma y puedes hacer eso infinitamente. Es bastante bueno, pero para eso está mejor el método del polígono, ¿no? Estos dos de aquí son métodos geométricos y este es algebraico, ¿no? Entonces digamos que hay dos métodos, el método algebraico y los métodos geométricos. Los métodos geométricos son dos, el paralelogramo y el polígono. Vamos a ver ahora el polígono. Ya, ok, ¿en qué consiste el método del polígono? Ahora sí tenemos varios vectores, pueden ser muchos más. Pues bueno, lo que quiero hallar es, aquí tengo mis vectores D, E y F, ¿ya? Entonces quiero hallar el vector D más D más F, que es un vector, porque estoy sumando vector más vector, me da como resultado vector. Ahorita lo hacemos algebraicamente, luego lo vamos a hacer en este caso. ¿Qué hago? Bueno, la suma es conmutativa, ¿no? Entonces puedo empezar porque sea, vamos a empezar con el D, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Grafico, ¿no? Nuevamente, porque son métodos geométricos, entonces tengo que graficar en estos métodos. Este método es chévere, grafico el vector D, o sea, me dice que es 2 en Y menos 3 en J, o sea que este de aquí es el vector D. Sí, no, ahí está el vector D. Ahora, fíjense que sumar vectores es literalmente unir esas flechas. O sea que el vector E va a ser algo así, no sé lo que fuese, y ahí tengo la suma. Esa unión con el origen es la suma. Pero claro, para poder yo hacer eso tengo que considerar que la punta es donde termina este vector, o sea, este punto, como un nuevo sistema de coordenadas. Ya lo voy a hacer con lápiz para que se entienda que es esa parte, o sea, yo tomo a ese puntito como si fuese el cero. Y teniendo en cuenta que esto es una especie de cero prima,
que esto es un sistema prima, ¿ya? Porque este es el real, ¿no? Pero tomo la puntita como si fuese un nuevo plano y teniendo en cuenta que ese puntito es del origen, es del cero, grafico el vector siguiente, el que le sumo. Entonces si hago d más d, sería d más d empezando a graficar el e ahí. ¿Quién es el e? Pues el e. Es por eso importante tener en cuenta la escala, ¿no? En este caso dejé dos cuadraditos para cada unidad, entonces si me dice que aquí está el 0 y este es 3 en i, o sea acá, más 5 en j, ¿sí o no? Que es por acá. Entonces la unión de mi 0' o mi nuevo origen con ese punto pues sería el vector e. Claro, si yo graficase el vector e en el sistema original, pues claro, tener pues, para hacer paralelogramo. Pero bueno, el método de polígono funciona así. Ahora, solamente d más d sería igual a este vector de acá, ¿sí o no? Bueno, pero vamos a sumar el vector f y nuevamente hacemos lo mismo. Esta suma, o sea, este vector, este puntita determina este vector que asumamos, es nuevamente doble prima, o sea, otro sistema de referencia, otro plano, y a partir de ese pues voy a graficar el vector f, que es menos 4i, o sea, bueno, aquí se justo hice acá, pero bueno, eso sería como hacer más o menos, digamos que es así, 1, 2, 3, digamos que por acá, ¿no? Menos 4 en i, menos 4 en j, ¿ya? O sea que está acá, ¿sí o no? Entonces la unión de este con este me va a terminar dando acá. Y ya cuando termine de sumar todos los vectores, ahí sí, la última punta, si la conecto con el origen, sí, por eso se llama el polígono, ¿no? Porque siempre termino cerrando, aquí se forma una especie de flecha. Este vector, ¿ya? Que aquí, bueno, como hice bien mal esto de acá, va a salir raro, pero bueno, más o menos veamos cómo sería algebraicamente. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Sería 1, o sea, sería i, ¿no? Y que sería menos 3 más 5, menos 4 sería menos 2, ¿sí o no? J, metros. Entonces, más o menos, bueno, claro, es que por lo que hice mal, ¿no? Entonces en i sería como 2, o sea, debe estar por acá, porque tiene sentido porque estará por acá, pero bueno, y menos 2, o sea que bueno, se entiende, ¿no? Si hubiese dibujado bien, lo que pasa es que como lo hago rápido se ve así, ¿no? Entonces, ese es el método del polígono. Que con este se pueden sumar varios vectores. Los métodos geométricos funcionan en el plano. En el espacio ocupamos otras cosas, tenemos que definir planos si queremos sumar, pues se puede hacer obviamente. Y el método pues del algebraico, en que sumamos siempre i con i, j con j y k con k, pues obviamente funciona en el espacio, ¿no? Entonces bueno, ya para terminar con la suma de vectores, te voy a poner un par de problemas. Vamos a hacer dos problemas. Te voy a dar el vector de, que digamos que es 8i menos 4j más k metros. Y el vector a, que el vector a es 3i menos k, no, menos 10k, ¿ya? Metros, ¿no? Hacerlo con el algebraico, ¿ya? Bueno, ten en cuenta que aquí no hay j en el segundo vector, no importa, pues sería 4j menos 0, porque aquí no hay j, ¿no? Igual eso pasa, no puedes sumar uno que tenga las tres componentes con uno que tenga solo dos y así, ¿ya? Simplemente pues el que está solo pues no se suma con nada. Y es así de simple, entonces usa el algebraico y de ahí para el segundo ocupa el que quieras. Vas a escribir así como ejercicio, ¿no? Dado el vector x igual a 11i menos 4j metros y el vector y menos 11i más 6j metros, encuentra x más y. Y así de fácil, ¿no? Vamos a rever la resta. Y ya, para la resta de vectores no me va a demorar nada porque es literalmente la suma, es como la suma. Lo que tenemos que entender, que entendemos desde el álgebra, es que la resta es la suma con el inverso aditivo. Entonces, claro, si yo hago a menos b, ¿ya? Esto es lo mismo que hacer a más el inverso de b, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un vector menos b, es el inverso de un vector b, donde b es, por ejemplo, 8i menos 3j, ¿ya?
menos b, es como que este menos b afecta a todo ese vector, ¿sí o no? Entonces, bueno, el inverso será justamente pues 8i más 3j, ¿sí o no? Bueno, entonces algo así, las unidades las que fueran, ¿no? Entonces, nada, para el método algebraico, eso, si yo quiero hacer d menos h vectores, pues bueno, tengo que encontrar primero el inverso de h y sumar, ¿no? O directamente puedo restar, ¿no? Eso es lo que tiene el método algebraico. Lo explico más de esto de el inverso aditivo para el método del paralelogramo, el método del polígono. El método del paralelogramo, pues bueno, aquí está A y B. Vamos a ponerles los que son, digamos que A es 4i más 4j y B es menos 5 y 7, ¿no? Menos 5i más 7j, ¿sí o no? Bueno, metros. Entonces, claro, aquí están graficados, pero para el método paralelogramo, si yo quiero hacer el método paralelogramo, pues tengo que, como voy a hacer a menos b, donde, claro, quiero hacer a menos b, ¿no? Es como quiero hacer a menos b, tengo que encontrar el inverso de graficar ese y hacer el paralelogramo con ese. Entonces, bueno, aquí no lo vamos a hacer, ya saben cómo es. Y para el método del polígono, pues es lo mismo, ¿no? Obviamente aquí, pues, estoy graficando desde este origen, pero el método del polígono, saben que este es mi nuevo origen. Y desde aquí tengo que graficar nuevamente, no b, sino el inverso, ¿no? Entonces, bueno, hagamos el método del polígono. Y este es mi nuevo sistema de referencia. Y este es el 0. ¿Cuál es el inverso de este vector? De menos 5i más 7j. Metros, pues bueno, es 5i menos 7j metros. Entonces gráfico este acá, que sería aquí, menos 7, ¿ya? Claro, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces lo gráfico así, ¿ya? Y este vector de acá con el origen, es el punto con el origen es el vector resultante. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Imagínense, vamos a hacer una especie de despeje con vectores, ¿no? Vamos a hacer un despeje así, digamos que este se llama vector C, ¿no? Entonces el vector A más el vector de B me conectó al vector C, ¿no? Porque si se dan cuenta es como si sumase, ¿no? A más B, que en realidad ya sé que es el inverso, vamos a poner otro nombre. Digamos que, bueno, digamos que es el inverso simplemente, ¿no? Entonces, claro, esto de aquí lo van a entender mejor cuando veamos vector posición relativa. Pero ten en cuenta que estos dos vectores están sumando así. Entonces, si yo sumo el vector A, más el vector B, me va a dar el vector C. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero despejar simplemente este? Pues me va a dar este y el vector C menos el vector A, y así se define la resta, ¿no? Que en este caso es C menos A porque es al revés, ¿no? Pero sí se define la resta como un despeje de sumas, ¿no? Ten en cuenta que, claro, si yo digo que B, o sea, este es lo mismo que restar este menos este. Esto lo van a ver más en vector posición relativa, que no se ve bien las flechas, pero este vector está algo así, este vector está algo así, y este está algo así, ¿no? Entonces, donde termina la flecha, donde se unen, ese es mi vector, pues, el que, digamos, el que primero resto, lo resto de este donde termina en la cola, ¿ya? Entonces, bueno, esto en vector posición relativa se entiende mejor, ¿no? Y el algebraico igual funciona exactamente igual que en la suma. Entonces, bueno, eso simplemente. Ahora vamos a ver el vector por escalar, que ese es súper sencillo, así que lo voy a hacer acá. Ok, miren, hasta ahora sumamos y restamos vectores, pero ¿qué pasa con la multiplicación? Descartado, claro que, por ejemplo, la división, ¿qué es? Pues multiplicar con el inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, una división pues será multiplicar por el inverso. Entonces ahí no hay problema, pero no estamos multiplicando vectores, ¿ya? Porque eso es un producto entre vectores, hay dos tipos, que es escalar y vectorial, eso lo veremos otro día. Pero hay otro tipo de producto que va antes, que es el escalar por un vector. O sea, tengo una escala, o sea, un número cualquiera, una magnitud física en este caso cualquiera, ya que sé, 10 metros, ¿ya? Por un vector que sí puede ser 3 en i menos 5j metros. Entonces, por ejemplo, hagamos eso, ¿no? Primero, ¿cómo se define? Pues bueno, el escalar lo escribo con n y lo multiplico por un vector, el que fuese g, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un escalar por un vector. Entonces, digamos que tengo, por ejemplo, 10 metros multiplicando a el vector g, digamos que es de justamente lo que dije, 3i menos 5j, pongamos, ¿ya?
¿sí o no? Metros igual, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Esto se define como que este vector, perdón, este escalar multiplica, ¿ya? O sea, obviamente, claro, si primero tengo escalar por vector, la respuesta es vector, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que este multiplica tanto a la componente en x, y eso me da como vector y, ¿ya? Más lo mismo pero con la y eso me da j, ¿no? Y eso es el vector, ¿no? Entonces, bueno, no es una distributiva, no se define como una distributiva, ¿ya? O sea, realmente decimos una distributiva, pero no es una distributiva, o sea, no se define así. Cuando estudiamos álgebra lineal nos damos cuenta de cómo se construyen estas cosas, ¿no? Pero en pocas es como que digo que multiplica este y este, pero no es una distributiva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Pues sería 30i menos 50j, porque son 10 metros, ¿no? Ten en cuenta que un escalar es simplemente un número con una magnitud de los de toda la vida, la física normal, que hacemos, ocupamos solamente números con sus respectivas unidades, ¿no? No ocupamos vectores, ocupamos números, pero cuando empezamos a ocupar vectores y lo multiplicamos con números, pues se hace así. Entonces, lo interesante de esto es que se puede combinar, ¿ya? Bueno, el producto, bueno, se puede combinar todo, obviamente, ¿no? Pero hasta ahora, pues, vamos a hacer ejercicios en los cuales combinemos la suma y resta de vectores con escalar, ¿no? Entonces, bueno, los escalares simplemente los voy a escribir como números y te voy a poner tres ejercicios. El primero, ya, vamos a hacer, obviamente, todos los vectores, ¿no? Tengo el vector f, que es 2i menos j, kilómetros, y el vector h, que es, me estoy inventando, menos 8i menos j igual, ¿ya? Kilómetros, y el vector i, ya que es 10i más 5j, pongamos, kilómetros, ¿ya? Y esto, te va a pedir que hagas esta operación, ¿ya? Vas a hacer la operación 3f menos j, perdón, menos i, ¿ya? 3f menos i, y todo eso le restas con un medio de h, ¿ya? Ahí está la división, ¿no? Sería h por la mitad, pero es un medio de h, ¿no? Entonces, claro, acuérdate, pues bueno, que por los paréntesis primero resuelves esto, primero multiplicas escalar por vector, haces 3 por f y ese vector lo restas con y luego restas a lo que te salga de hacer un medio de h, ¿ya? Ese es el primer ejercicio. Voy a escribir el segundo acá porque no me alcanza el cuadro. Ok, pues el segundo te va a dar vector. ¿Qué letra no usamos? El vector j, ya que tiene. Vamos a ponerle solamente menos 3j metros, ¿ya? Tienes el vector L, que tiene 11i más 11j metros, ¿ya? El vector M, el vector K también vamos a poner, y el vector M tiene 8i menos, vamos a poner 19j metros, y tienes el vector K que vamos a ponerle y más 2j metros, ¿ya? Entonces, dado estos cuatro vectores, ok, esto de cerca, vas a hacer 3 veces j menos un tercio de m, ¿ya? Todo esto más k dividido 2, ¿ya? Menos l, ¿ya? Y todo esto más j normal, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso vas a hacer. Es sencillo, ¿no? Haces escalar por vector porque ten en cuenta que esto es un nuevo vector, que es 3 veces j. Y una vez que ya tengas todo en vectores, de ahí si operas, restas o sumas con el método que quieras. Y listo. Ok, bueno, el producto vectorial, el producto escalar, lo veremos otro día. Y hasta aquí la parte del resumen de vectores.